la fundación, de las que organiza la fundación, en el aula Enrique Fernández Coppel, en colaboración con el Real Club de España, cuya sede nos encontramos. La de hoy es una conferencia muy interesante y muy especial. A Carlos Lamela no hace falta que os lo presente, de todos es conocido, y él va a ser el encargado de explicarnos de primera mano esa magna obra que fue la construcción de la T4 y del nuevo aeropuerto de Barajas, que todos, muchos de los aquí presentes, hemos conocido la evolución de ese gran aeropuerto desde lo que era hace más de 50 años hasta lo que es en la actualidad. Hemos dejado allí pues casi un tercio de nuestra vida y hemos conocido y hemos visto muy bien y muy de cerca la evolución de ese aeropuerto y muy especialmente el nacimiento y el crecimiento de esa magna obra que es la T4. Tenemos también hoy José Manuel Gese, fue director del Plan Barajas durante todos esos años y yo creo que los dos van a estar encantados de, en un ambiente tan aeronáutico como el que la FIO convoca y consigue atraer, pues explicarnos con todo detalle lo que es, yo creo que de un enorme interés para todos nosotros como aviadores, como profesionales. El micro a Carlos, y Carlos con mucho gusto nos va a explicar con todo detalle. Lo vamos a intentar. Muchas gracias, Carlos. Antes de apagar un poco las luces, quizá un poco más, no sé si se pueden apagar un poco. Vale, perfecto, pero me gustaría hacer una introducción, sobre todo porque es que veo aquí a tanto amigo, y amiga, lo que dice ahora, que me produce una especial satisfacción, ¿no? Porque está desde Augusto, que fue mi instructor de vuelo, porque además soy piloto, tengo la suerte de ser piloto, digo la suerte porque yo siempre he dicho, además lo digo en mi casa, además de arquitecto, se lo digo a mi mujer y a mis hijos, que lo más bonito que he hecho en mi vida es hacerme piloto, no arquitecto, es con lo que más he disfrutado. Tuve la suerte de tener un gran instructor, con el que aprendí mucho, luego he tenido la suerte de entrar en contacto con la FIO, he tenido la suerte de ser invitado a algunos de sus vuelos, hemos hecho unos vuelos y unas excursiones estupendas, de las que recuerdo sobre todo la de Rota, espero que vengan más, o sea que estoy muy agradecido. Y luego también está Virginia, mi médico, que me renueva todos los años, a pesar de mis dolencias, ¿no? Es broma, es broma. Y bueno, y luego pues mis compañeros de Aeris, en fin, que os voy a decir, o sea que me encuentro en un ambiente familiar. Y por supuesto, como ha dicho Carlos, tenemos la suerte de tener hoy a José Manuel Gese, que fue nuestro cliente, porque realmente José Manuel, cuando fue director del Plan Barajas, que yo creo que es un ente que realmente yo no creo que en España haya habido ningún ente de ningún tipo en la historia de la construcción que haya gestionado esa cantidad ingente de dinero, y ahora él quizá al final nos lo dirá. Me gustaría también a mí hacerle una pregunta, y además en tan poco tiempo y tan bien gestionada. Y yo cuando a veces ahora oigo algunas veces, o leo sobre todo algún artículo que de vez en cuando aparece en algún proyecto sobre la T4 con unos errores de cifras monumentales, que digo, bueno, dice, no, la T4 que costó 6.000 millones, y digo, el T4 costó pues en torno a 1.000 y pocos, 1.200, 1.000 tal, pero, o sea, 6.000 fue todo el Plan Barajas, ¿no? Que además fue un plan excepcionalmente, yo creo, concebido, es decir, con unas idas y vueltas sin problema, porque fueron momentos de mucha duda, en el cual estábamos en el mismo proceso, ahora lo contaré, cuando estábamos casi iniciando se empezó a plantear de forma seria lo de Campo Real, y hubo un momento de gran duda, que es cuando surgen las dos pistas nuevas que se hacen junto la 33 derecha y la 36 derecha, que ahora me parece que han cambiado de... Bueno, esto lo voy a comentar un poco ahora por encima, porque yo soy arquitecto, no soy ingeniero aeronáutico, de hecho a lo mejor me meto algo en temas aeronáuticos y me vais a perdonar si digo alguna imprecisión, pero yo creo que tenemos aquí personas
muy formadas, que en algunos aspectos sabrán más que yo, y que si cometemos algún error o alguna laguna, ruego por favor que se puntualicen después, porque además tenemos también a grandes sabios del mundo de la aviación. Es decir, que aparte de encontrarme como en casa, creo que me encuentro en una posición bastante humilde con respecto a lo que voy a hablar de la aviación, ¿no? Y voy a empezar, yo creo que ahora ya podemos, por una breve descripción histórica. Cuando Carlos, de forma muy generosa, Carlos Valle me propuso, ¿se me oye bien? ¿Verdad? Sí. Cuando Carlos Valle, de forma muy generosa, me propuso dar esta charla, le dije que me hacía especial ilusión porque sé que la aviación y Barajas es algo indisociable. Estamos en Cuatro Vientos, que también todos sabemos que es una de las cunas de la aviación española. Creo que se han cumplido hace poco, unos días, ha habido un acto, bueno, recientemente 100 años de la primera torre del aeropuerto aquí de Pedro, no sé si a lo mejor esta concretamente a lo mejor es la que deberíamos apagar, ¿se puede? Tengo que apagar todas, se quedarían solas de fondo. Pues a lo mejor, sí. Mejor, sí, porque yo creo que se va a ver mejor. Lo intentamos a ver y... Bueno, digo que el vídeo, adiós, pero bueno, no pasa nada. ¿Te lo quito, vale? Sí, es que deslumbra un poco. Vale. Sí, no, sí, yo creo que... Y Carlos, si te aproximas... Sí, así, mejor, perdonad. Se le oye casi mejor servicio, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo una voz potente, intento... Bueno, creo que se ve mejor así, sí, sin duda, sin duda. ¿Sí? Vamos a ver. Me han dicho que la flechita era esta. Ah, no, vamos a ver. Bueno. Evidentemente todos sabéis, e insisto, si cometo algún error por favor luego puntualizarme, que Barajas evidentemente no es el primer sitio donde se vuela en Madrid se vuela antes en Cuatro Vientos. Creo que en Arturo Soria, y digo creo que en Arturo Soria porque cuando antes iba al edificio de AENA siempre me chocaba allí una plaquita que había, que allí fue el primer vuelo que se realizó en Madrid, debió ser en comienzos del siglo, en el comienzo de la década de los años 10, ¿no? Cuando venían aquellos aviadores que más que aviadores eran casi titiriteros, ¿no? A hacer sus pruebas. Y yo creo que Barajas surge por la voluntad de la ciudad de Madrid de tener ya un aeropuerto importante. En los años 20 se compran unos terrenos, entonces los aeropuertos, como sabéis, no tenían pistas. El concepto de pista surge después, porque los aviones de entonces, y eso nuestros amigos de la FIO lo saben perfectamente, pues tenían que despegar y aterrizar a todos los vientos. Entonces lo que se hacía era, se limitaba un campo más o menos plano, más o menos que se pudiese, segar lo que se pudiese, y allí se establecían las operaciones aeronáuticas. Y se compró, no sé exactamente quién, luego quizá alguna vez lo sabréis, compró un terreno importante en Barajas y se convocó un concurso de arquitectura a principios de los años 30, no sé si el año 30 o 31, o yo creo que fue antes de la República, que lo ganó el arquitecto Luis Gutiérrez Soto, que luego fue un arquitecto importantísimo en la historia de Madrid. Luis Gutiérrez Soto nace en 1900, entonces era un arquitecto muy joven, le llamaban Pichichi en la región, porque además le llamaban Pichichi porque era futbolista del Real Madrid, además tenía tiempo, y había habido un Pichichi, el trofeo Pichichi anterior, que fue un conocidísimo goleador. Como parece que Gutiérrez Soto era muy futbolista, le pusieron Pichichi, y toda su vida fue conocido por Pichichi. Y fue el arquitecto, conjuntamente con el Marqués de los Álamos, quien ganó el concurso para la terminal de pasajeros y el Avión Club, que es este edificio que está aquí, que muchas veces cuando buscamos referencias en muchos sitios aparece el Avión Club como primera terminal de Barajas, pero no, realmente era un Avión Club, que yo muchas veces pienso, digo, ¿tantas avionetas habría en Madrid entonces, que había 3 o 2 o 4 para tener un Avión Club? Pero se conoce que debía ser de gente muy potente económicamente porque construir un edificio precioso. Yo he visto fotografías interiores de este edificio y era fantástico. Y estos fueron los primeros hangares. Quizás lo estoy explicando sobre la hoja de presentación. Y
veis aquí, este era el avión club, este era el hangar, aquí podemos ver el hangar y el avión club, ya era un hangar importante para los aviones de época. Exactamente estos aviones, yo no soy capaz de reconocerlos, seguramente nuestros amigos de la fundación. Una voz. Una voz. Perfecto, bueno, pues aquí hay dos, este es el hangar. Esta es una fotografía que muchos de vosotros reconoceréis, es la aviación del Ejército Nacional formada en mayo del 39, unas semanas después del final de la guerra, que hubo una gran demostración aérea, y puede verse cómo el aeropuerto prácticamente no tiene pista, pone su círculo, que había entonces en todos los aeropuertos españoles, con las letras de la ciudad y la flecha señalando el norte, y una pista de arena que era la pista de carreteros. Se ve aquí la primera terminal, que es la de Gutiérrez Soto, que ahora la comento. Esta es la terminal de Gutiérrez Soto, que gana el concurso publicado, convocado en el año 29, con un premio de 10.000 pesetas, y esta es una imagen de esa terminal recién acabada, a la que se llegaba por esta carretera de acceso. Esto sería el lado tierra, se llegaba aquí, y esa terminal yo la he visto, yo me he tomado he merendado en esa terminal en la terraza con mis abuelos, porque esa terminal debió demolerse el año 63 aproximadamente, que es cuando, yo creo que fue después de que entrase en servicio lo que se llamó la terminal intercontinental, que hoy es el centro de la T2, exactamente el centro de la T2, que además se identifica. Por supuesto, tiene gracia que entonces la simbología de la arquitectura, ¿no? Es decir, es un edificio que con sus partes de tratamiento del terreno con forma de avión, ¿no? Es decir, que es curioso, ¿no? Pero es un edificio muy bien resuelto por parte del arquitecto. Pensad que este edificio estuvo en servicio desde el año 30 y tantos que se acabó hasta el año 63. Estamos hablando de muchísimos años, ¿no? 30.000 aeropuertos, 30.000 pasajeros anuales es lo que estaba previsto. Mientras el edificio estaba en servicio, se estaba construyendo lo que se llamó entonces la terminal intercontinental, que empezó el año 54. Podemos ver algunas imágenes de su interior. Era un edificio muy bonito, realizado por el arquitecto Manuel Cabañes, que era un arquitecto muy conocido en la época. Tiene unos edificios en la calle Serrano y Velázquez muy interesantes, y se puede ver aquí ya se puede ver aquí la terminal la terminal intercontinental, hoy se ve que es el eje de la T2, pero recién acabada. Esta sería una fotografía pues posiblemente de comienzo de los años 60, y ya un campo de vuelos para la época importantísimo, con las 3 pistas cruzadas, como eran entonces los conceptos aeroportuarios de los campos de vuelo, siempre con pistas, pensando en que la situación del viento pues era fundamental. Curiosamente, la pista que se hace en Torrejón, que se hace, yo creo, en paralelo a esta época, pues se hace perpendicular prácticamente a las que hoy son las pistas dominantes en la T4, cosa que es curioso, ¿no? En los años 60, como pongo allí, se alcanza ya la cifra de 1 millón de pasajeros, que entonces parecía una cifra astronómica, pero claro, en los años 60 tenemos que pensar que España me parece que pasa de 1 millón de turistas a 10 millones, que ya parecía aquello tremendo. Hoy estamos en 85 millones de turistas. Madrid me parece que ya están 56 millones, ¿verdad? De pasajeros, y se está ampliando ahora, y si queréis al final cuento alguna cosa, con posibilidad de poder llegar a 100 millones, es decir, porque el campo de vuelos que hay en Madrid, afortunadamente debido a las decisiones que se tomaron en el Plan Barajas y que hoy no se hubiesen podido tomar por razones ecológicas, es decir, posiblemente las 2 pistas que se construyeron que bordean el río Jarama, hoy hubiese sido, yo creo, muy difícil. O sea, yo creo que se construyeron en el último minuto posible, y esas pistas es lo que va a permitir a Madrid poder llegar
a 100 millones de pasajeros con relativa facilidad, que no es una utopía, es decir, posiblemente en el plazo de 20 años lo veremos. Bueno, estos son ya diferentes ampliaciones que se hicieron, ya sabéis todos. La más importante fue la que se hace con motivo del Mundial del 82, que se hace lo que sería hoy la Terminal 1, ¿no? Y ya en los años 90 se unen las dos terminales, creo que fue en la época de Borrell como ministro, se unen las terminales y se construye la Terminal 3. Y el porqué de la T4. Y insisto que teniendo aquí a José Manuel, me voy a atrever a hablar desde el punto de vista de arquitecto, pero si cometo algún error, por favor, luego me puntualizas, ¿no? En los años 90, el crecimiento del tráfico en Madrid empieza a ser espectacular. Me parece que se pasa de 10, 12, 14, 18 millones, 20, un crecimiento ya de 2 dígitos, y claro, realmente las actuales terminales, que estaban construidas, pues no daban abasto. Y entonces se plantea construir una nueva terminal, que entonces obviamente no se llama T4, el concurso sale como NAT, Nueva Área Terminal, y se plantea un concurso de proyectos. El concurso de proyectos sale exactamente en el año 96, creo recordar, en febrero, todavía con la administración socialista de entonces, porque el cambio político en España, creo recordar que es en junio del 96, las primeras elecciones que gana Aznar, creo recordar. Entonces se convoca el concurso, pero el concurso se para, ¿no? Cuando llega la nueva administración se congela durante unos meses y se para porque cambian los criterios de adjudicación a los concursantes. Nos habíamos presentado, creo recordar que unos 20 y tantos equipos, hubo que hacer unas UTEs importantes. Nosotros negociamos en el momento porque tampoco había entonces tantos arquitectos españoles que conocían el mundo aeroportuario. Para el Mundial, recordar que hasta el año 80 y muchos, los aeropuertos dependían del Ministerio, primero del Ministerio del Aire, eran instalaciones casi pseudomilitares, luego del Ministerio de Transportes, pero los arquitectos que normalmente hacían, los proyectistas que hacían los aeropuertos no eran arquitectos, eran ingenieros aeronáuticos, pero siempre adscritos, yo creo, de una... También había ingenieros de armamento y construcción, es decir, no estaba muy bien regulado. Entonces, cuando viene el año 92, con la Expo de Sevilla y las Olimpiadas, el gobierno de Felipe González decide que, por la importancia que tiene de imagen los aeropuertos, que esos aeropuertos nuevos que se hacen, que son el de Barcelona, el de Málaga, el de Palma de Mallorca y el de Bilbao y el de Sevilla, se le encargan a 3 arquitectos españoles de prestigio que tuviesen una etiqueta internacional. Entonces, se le encarga el de Sevilla a Rafael Monet, el de Barcelona a Ricardo Bofill, lógicamente que era de Barcelona, el de Bilbao a Calatrava y el de Málaga también a Bofill. Y quedaba Madrid. Quedaba Madrid, que como yo creo que nunca se planteó meterlo dentro de la órbita del año 92, pero sí se dijo, bueno, la terminal de Madrid, que tiene una terminal importante por lo que he comentado antes del crecimiento, se va a convocar un concurso de relevancia. Entonces, ese concurso se presenta una serie de UTEs, de uniones temporales. Nosotros nos asociamos con Rogers porque habían hecho una obra no muy grande, una obra pequeña en el European en Heathrow, y nos presentamos. Después del cambio político, el concurso queda parado varios meses, y en ese parón cambian un poco las condiciones. Pero un año después, exactamente en octubre del 97, es decir, bueno, perdona, en mayo del 97 se vuelve a convocar el concurso, otra vez, con otras condiciones. De las 21 empresas que se habían inscrito en la primera fase se retiran 10 y quedamos 11 nada más, que somos los que presentamos nuestra oferta, que se presenta en mayo del 97. Y una de las condiciones que tenía este proyecto es que la terminal tenía, el eje de la terminal tenía que estar exactamente, no aquí, sino tenía que estar aquí.
donde está hoy el eje del satélite, este punto. ¿Se fija este punto? ¿Por qué? Porque estas dos pistas no estaban entonces previstas, estas se prevén después. Cuando nosotros hacemos el concurso, entonces estaba ya en proyecto de construcción lo que entonces se llamaba tercera pista. Y tenía el nombre tercera pista pensando que iba a ser la última pista. Estaban las dos pistas ya, porque la tercera se había eliminado del campo de vuelos existente, y solamente se contemplaban pues estas tres. Pero claro, alguien, no sé exactamente si fue el plan Barajas, dijo, mira, de nada sirve ampliar de forma importante los edificios, que los vamos prácticamente a duplicar la capacidad, y vamos a querer proyectar, porque ya las instrucciones de proyectar esta terminal se estaban pensando en terminal para unos 35 millones de pasajeros, si no ampliamos el campo de vuelos. Entonces nosotros habíamos propuesto esta misma terminal, esto es casi exacto a lo que proponemos, pero el satélite, lógicamente, como no había estas pistas, pues lo habíamos previsto aquí. Había un espacio muy ajustado entre la terminal. Esto que veis que está blanco no es edificio, esto sale así, no sé por qué, pero esto es plataforma. Es decir, veis aquí perfectamente los accesos, el parking, los accesos, la terminal, el dique está aquí. Es que esto es una fotografía de obra y los avioncitos estarían por aquí. El satélite y la torre de control, que ya estaba. Y esa torre de control supuso un problema porque al estar la torre de control construida era muy difícil acoplar el satélite. Por eso el satélite está embutido prácticamente a la torre de control e hizo perder una serie de posiciones aquí importantes, pero es la única solución. ¿Cuándo el satélite pasó aquí? ¿Cuándo pasa aquí? Bueno, nosotros empezamos a trabajar, quiero recordar, el proyecto se adjudica en octubre del 97, nosotros nos movilizamos, montamos un gran equipo, decidimos hacerlo en Londres, porque nuestro socio estaba en Londres y decidimos hacer el proyecto básico en Londres y el de ejecución en Madrid. Mandamos un equipo de 20 y tantas personas a Londres, y cuando llegamos allí, pues yo creo que 2 o 3 meses, el presidente de AENA creo que era Medrano, creo recordar, ¿no? Sí, creo que sí. Me dice, oye, mira, Carlos, parad porque tenemos que replantearnos el campo de vuelos completamente. Se le encarga a la consultoría INECO que haga un estudio. Entonces empieza a sonar la puesta de Campo Real de forma importante, apoyada yo creo por Gallardón, con el presidente que sea presidente de la comunidad, y yo siempre pensé que en aquel momento fue crítico, podía haber habido un cambio importantísimo de la T4 y haberse suspendido el proyecto. Nosotros, como proyectistas, estábamos parados en casa, desmontamos el equipo, desmontamos todo, pensando en que el tema ya iba a quedar en aguas de borrajo. Pero, por la razón que sea, y estoy convencido que José Manuel nos lo puede decir ahora, pues de repente se dijo, no, mira, vamos a cambiar el plan de vuelo, vamos a construir 2 nuevas pistas, que es la 36 derecha, la 1836 derecha y la 1533 derecha también. Tenían el problema de que afectaban un poco al curso del Jarama, con lo cual había que hacer una serie de pequeñas modificaciones, que es lo que yo decía, que hoy posiblemente hoy los ecologistas no lo hubiesen permitido, ¿eh? Pero bueno, tuvimos la suerte de que se pudo hacer. Entonces ya con el campo de vuelos, con esta configuración, es decir, 4 pistas paralelas 2 a 2, 2 para aterrizajes en configuración norte, 2 despegues y 2 aterrizajes y viceversa, y entonces se decidió que el satélite que estaba previsto aquí se pusiese en esta posición. ¿Qué problema había? Bueno, pues que en un momento determinado se había empezado a construir el túnel. Cuando estaba el túnel como por aquí, el túnel del APM, que es como sabéis, el tren automático, el Automatic People Mover, pues alguien, que no sé quién, no sé si fue la asociación de pilotos o alguien, se quejó de que la terminal, que no estaba aquí, sino estaba a 300 metros a la derecha, influía en el final de la pista 33 izquierda, y que si había algún problema de aterrizaje, pues el avión, si no tenía frenos o algún problema, perdón, pues pudiese acabar estampado contra la terminal. Y entonces se decidió
desplazar la terminal 330 metros hacia el sur. Por eso, la terminal y satélite no están alineadas y el APM hace esa curva, que mucha gente pregunta, bueno, ¿y por qué curva a la derecha, curva a la izquierda? Bueno, pues esa fue la razón. Se podía haber tomado a lo mejor la razón de haber hecho un túnel nuevo y haber desperdiciado este túnel que ya estaba iniciado. Porque la verdad es que esta curva y contracurva, a la larga, a la corta, mejor dicho, penalizó de forma importante en su momento los tiempos de la recogida de equipajes, que recordar que al inicio eran unos tiempos muy prolongados para lo que se pensó. Pero es cierto que últimamente ha mejorado de tal forma que prácticamente ya nadie lo nota, porque antes, en la T4 llegabas tú a la terminal a recoger la maleta y a veces te tirabas ahí media hora esperando que la maleta llegase, cosa que ahora no pasa, porque los sistemas de recogida de equipajes automáticos, que tienen un sistema sofisticadísimo, yo creo que en su momento fue el sistema más evolucionado del mundo, pues claro, han ido mejorando en prestaciones y en velocidad, ¿no? Bueno, esto es prácticamente lo mismo que he explicado antes, ¿no? Podéis ver aquí se ve perfectamente cómo el satélite no está alineado con la terminal, que fue cuando se desplaza, para que la zona de seguridad de esta pista liberase el tema. Ahora vamos a ver qué pasa, porque como sabéis se ha planteado la ampliación de la T4 también, que va a haber una ampliación importante. Se ha aprobado el expediente recientemente, el expediente de ingeniería. Nosotros vamos a estar ligados de alguna forma y se va a ampliar tanto el dique norte como el facturador como el satélite. Esta es la configuración actual que tiene el campo de vuelos. Bueno, estos son los datos más importantes de la T4, no me voy a extender demasiado. Aquí podéis ver la T4, nosotros la planteamos desde el punto de vista arquitectónico como un edificio que tiene que ser muy fácil de entender. O sea, muy fácil de entender para el pasajero. Tened en cuenta que cuando se hace esa terminal, estamos hablando de hace 25 años, 23, cuando se proyecta, era el edificio más grande del mundo. Es decir, no se había hecho nunca un edificio tan grande en el mundo. Por supuesto, ninguna terminal aeroportuaria. Se acaba de hacer la de Hong Kong nueva, la de Cheplacock por Foster, que es un poquito más pequeña. Es decir, que realmente en este momento era, claro, y además encima en España y en Madrid. Es decir, que no se hacía en Nueva York, no se hacía en Madrid. Con lo cual todo era tremendamente novedoso. Y esta idea de que fuese un edificio muy fácil de entender se dividió en, en las 4 piezas que un pasajero tiene, las 4 funciones imprescindibles, que es llegar, facturar, ser controlado, o bien por seguridad o bien por los pasaportes, en este caso pasaportes no, porque se llevaron al satélite, y embarcar. Entonces, estas 4 operaciones que un pasajero tiene que hacer, y que son muy sencillas al final, pues que se hiciesen de forma casi automática, incluso a ser posible con una entrada de luz natural que separase todas las funciones. Por eso están estos lucernarios o cañones, nosotros siempre le llamamos cañones, que van separando los 4 elementos. Y siempre nos parecía que tenía que ser una cubierta totalmente horizontal y que lo que se moviese fuese lo de abajo, pero que la cubierta fuese totalmente horizontal, a modo, como nosotros decíamos, de una alfombra voladora. Claro, ¿por qué se hace el satélite? Porque realmente para el tráfico necesario que estaba estipulado en el programa, más o menos necesitábamos unas 60 y tantas posiciones de aeronaves de diferente tipo, y claro, el dique en esta configuración pues solamente admitía en torno, me parece son 37, ¿no? Algo así, 37 en el dique, con lo cual necesitábamos otras 20 y tantas más y ya había que hacer un satélite. De hecho, se previó un segundo satélite que está previsto, en su ubicación, lo que para que ya se piensa que un segundo satélite, por razones de distancia con el People Mover y sobre todo por los equipajes, pues no se sabe si va a ser quizá eficiente, aunque yo estoy convencido que el segundo satélite se hará menos de lo que pensamos, ¿eh? De hecho, ahí voy a ver si os puedo... El segundo satélite está, creo recordar, exactamente aquí, ¿verdad? Sí. Aquí. Sería el segundo satélite, y el APM, el People Mover,
ahora de aquí a aquí, la idea era que llegase al segundo satélite y enlazase con la terminal de Montestre y hiciésemos un círculo, como pasa, por ejemplo, en otros aeropuertos. Pero yo creo que esto lo veremos, sinceramente, no sé si... Pero bueno, nuestros hijos lo verán, eso estoy convencido. Desde luego, si se está hablando de 100 millones de pasajeros para Madrid, que es una cifra que no es nada irreal, pues yo creo que el satélite se construirá tarde o temprano. Esto es lo que yo decía antes de la torre. Cuando se hace el satélite, claro, ya la torre estaba construida, ya hubo un momento que se planteó incluso la posibilidad de cambiar la torre, pero dijo, ¿cómo vamos a cambiar una torre que se acaba de inaugurar hace 3 años? Entonces, no, vamos a hacer el satélite, eliminamos estas posiciones de aeronaves, que son, me parece que son 3. El satélite sí tenía que tener su anejo para todo lo que son control de pasaportes, tener en cuenta lo que influye, por ejemplo, en una terminal, el tema de lo que son las fronteras, es decir, estar en Schengen o no estar en Schengen. Bueno, todo esto cambió radicalmente la manera de ver, porque claro, los vuelos, la cantidad de vuelos domésticos, porque ya los vuelos domésticos son los vuelos europeos, o vuelos internacionales, pues realmente prácticamente hoy los vuelos internacionales son pocos. De hecho, yo creo que deben ser minoría en el aeropuerto, que son los que normalmente se llevan al satélite porque son vuelos de más larga duración. Hoy tenemos también el Reino Unido, claro, no es Schengen, pues por eso sabéis que aquí en los finales del dique pues se han establecido los controles de pasaportes, pero solamente precisamente para los vuelos que van a Londres, ¿no? El dique, que tiene 1 kilómetro, me parece 200 metros más o menos, se pensaba que más de 1 kilómetro 200 metros no debería establecerse, sin un tren de apoyo que nunca se planteó, un tren interno como puedo ver en Doha. Entonces se limitó. Hoy, ahora que estamos planteando, o se está planteando por parte de la posibilidad de ampliar los 300 metros, hay que pensar que te vas a casi 1,5 kilómetros, y yo no sé si en algún momento alguien pensará que algún tipo de ayuda mecánica, pues será porque claro, con los travelators, con las cintas mecánicas a veces no es suficiente. Cintas que, por cierto, inicialmente estaban previstas más, pero bueno, luego se modificaron por razones comerciales. La obra, bueno, fue una obra desde el punto de vista constructivo espectacular. Es decir, yo creo que una de las cosas que tuvo esta obra es que el orgullo de todos los presentes participantes, desde el cliente, los arquitectos, los ingenieros, los proveedores, los constructores, de estar presente en esta obra, es lo que hizo que hubo una especie de movimiento colectivo, mental, que ese orgullo hizo que esto se pudiese hacer en los plazos que se hicieron, con una calidad extraordinaria, con muy pocos accidentes. Desgraciadamente hubo 2 accidentes mortales durante la construcción, pero inicialmente los números que hicimos de estadísticas nos salían muchísimos más. Y realmente yo creo que pocas veces, desde luego, se puede tener la posibilidad de participar y el orgullo de participar en una obra tan compleja y además con gente de tanto nivel. Las constructoras que estuvieron aquí fueron todas las grandes constructoras de España, de alguna forma, unas en el satélite, otras en el edificio principal, otras en el aparcamiento, estuvieron todas. Creo que recordar, la UTE del edificio principal fueron 5, luego hubo 2 bueno, pues estuvo Dragado, la UTE pues era Ferrovial, no, Dragado no, porque Dragado OHL fue el satélite, el edificio principal me parece que fueron todas, menos Dragado fue Ferrovial, Acciona, FCC, pam, ¿no? Y todos pusieron a sus mejores ingenieros, sus mejores técnicos, o sea que una obra excepcional desde el punto de vista técnico, en el cual todo el mundo remó desde el primer momento, y yo siempre he dicho que nunca hubo ningún problema serio en el sentido de falta de entendimiento. No, el cliente por supuesto tuvo una componente excepcional en todo, se hizo rapidísimo, porque esta es una obra que ha sido prácticamente en 6 años, cosa inaudita en una obra de este tipo, donde hemos visto otros aeropuertos que han tardado 10 o 15 o muchísimo más, y realmente con una sofisticación, como veis, de elementos constructivos enormes. Por supuesto, todos los proveedores españoles de acero,
de hormigón, de madera, de todo, estuvieron aquí metidos y bueno, y además muchas veces, por ejemplo, el dique hubo que dividirlo entre dos subcontratas, una empezó por un lado, otra empezó por otra, pero luego con sistemas constructivos completamente diferentes, porque uno tenía cimbra, no tenía cimbra, pero bueno, al final realmente hubo una capacidad técnica sorprendente en todo. Aquí podéis ver algunas fotografías de los diferentes montajes de las diferentes piezas. La verdad es que te das cuenta que España es un país que cuando se propone hacer algo serio, se hace muy bien, ¿no? Lo que pasa es que perdemos mucho tiempo en discutir y somos un país muy caimita, ¿no? Pero cuando nos ponemos de acuerdo, somos capaces de hacer lo mejor, y muchísimo mejor que otros países que presumen de hacer las cosas bien. A mí me asombra muchas veces los españoles la poca autoestima que tenemos, ¿no? Cuando hemos vivido procesos de este tipo nos damos cuenta, ¿no? Porque realmente los propios socios nuestros ingleses nos lo decían. Y bueno, pero es que esto en el Reino Unido no se hubiese podido hacer en este plazo. Imposible. Y por supuesto el coste, el doble o el triple. Es decir, la eficacia que tenemos los españoles a la hora de trabajar, es decir, esto, aquí las decisiones se tomaban de una forma fácil y rápida. Para tomar la misma decisión en una hora en Londres, en el aeropuerto, seguro que son 10 veces más de reuniones, 15 veces más de personas, costando todo el triple. Y bueno, podéis ver aquí el tamaño de las piezas metálicas, todo el montaje pues, espectacular de todo, ¿no? Es decir, tanto de la propia estructura como todos los elementos auxiliares, ¿no? ¿Veis? Podéis ver aquí la magnitud y la complejidad de la obra. Esto es el satélite, porque puedes ahí la torre. Podéis ver aquí, claro, la cantidad de grúas, todo lo que es la cubierta, la cercha metálica. Luego es un edificio muy repetitivo, que esto evidentemente que fue una suerte porque aceleró mucho, es decir, el proceso constructivo. Yo creo que una de las cosas que puede ser casi una extrusión, ¿no? de la pieza. Fijaros aquí, a mí esta foto me encanta ver el trasiego, el movimiento, ¿no? De camiones porque claro, mientras se estaba haciendo la terminal, se estaba haciendo la plataforma. Bueno, claro, yo un día me acuerdo que más o menos que creo recordar la cifra, me dijo, no, Carlos, pero es que vuestro expediente dentro del plan Barajas es muy importante, sí, pero es uno de 100 y pico que tengo, ¿no? Creo recordar. O sea, 260. 260, tú fíjate, ¿no? Claro, nosotros íbamos ahí a llorarle a José Manuel que teníamos un problema, decía, bueno, es fenomenal, pero es que expedientes en este momento como el vuestro son 260 expedientes. Claro, nuestro expediente era 1.200 millones, posiblemente era el mayor, pero bueno, luego había el expediente, imagino, de equipajes, el expediente tal, que bueno, claro, estamos hablando de unas cifras portentosas, estamos hablando de hace 20 años, es decir, Aquí estamos montando la fachada es una fachada interesantísima porque es una fachada que para lograr la máxima diafanidad y livianidad es una fachada y para evitar los montantes verticales que tiene, es una especie de pescante que está anclado arriba y abajo, con lo cual el esfuerzo del viento se transmite completamente a la cubierta. ¿Veis? El pescante está el tirante interior y el tirante exterior, y solamente con estos bracitos realmente se logra que este paño de vidrio tan enorme pues sea un paño de vidrio tan sumamente liviano y no tengamos casi montantes. Luego estos son ya los interiores, antes de poner el bambú. El tema del color, que me pregunta mucha gente, y recuerdo una anécdota con José Manuel aquí, porque los españoles, y no hay nada más que ver un cuadro de los del siglo XVI, vestidos de negro con la bola blanca, pues somos en general gente austera, ¿no? Pero claro, cuando ves a la reina de Inglaterra con esos sombreros, pues los ingleses, que además tienen muy poca luz, les encantan los colores, ¿no? Y cuando llega el momento de elegir el color de la estructura, me acuerdo que estamos ahí en la oficina con la gente de Rogers y los españoles dicen, oye, ¿cómo veis esto? Y digo, pues no, pues esto pues blanco, ¿no? ¿Por qué blanco? Y digo, bueno, blanco, no sé, bueno, porque no vas a poner negro, no vas a poner rojo, no, tal. ¿Y por qué no? Luego ponemos azul y rojo, por ejemplo. No, azul y rojo no, porque eso es el Barça. Dice, oye,
¿Y por qué? Empezamos a discutir sobre colores y llevamos ya un mes discutiendo de colores. Y empezamos a hacer maquetas y más maquetas con todo tipo de colores y estudios de colores. Hay 4 arquitectos. Y un día Richard Rogers, en persona, dice, mira, ¿y por qué no el arcoíris? Yo no es que, pues ¿por qué no el arcoíris? Independientemente de las connotaciones que tenga, que en el caso de Rogers no, todo es que no fue por esto. Digo, oye, pues puede ser interesante. Entonces, yo me acuerdo que estaba diciendo, mira, yo lo único que haría el arcoíris, dejarlo nada más que en el dique, para que no sea el arcoíris por todos lados, y el color central, que es el amarillo, ese sí lo llevamos a todo lo que es el procesador y el facturador. Bueno, pues venga, vamos a... Y entonces hay que ir a José Manuel a decirse. Y me acuerdo, no sé si te acuerdas de la anécdota, José Manuel, pero estaba yo contigo, oye, no, José Manuel, que al final esto va a ser... Sí, claro, esto está muy bien, la broma está muy bien. Venga, ahora, decidme por favor el RAL de qué color, porque tengo el conductor esperando y digo, no, José Manuel, que es de verdad, que es que va a ser el arcoíris. Me acuerdo que me miró, pero ¿lo tenéis claro? Sí, bueno, pues venga. Pero me parece, bueno, pues oye, pues otro a lo mejor hubiese dicho también, gilipolleces con perdón. No, pues mira, he de decir que a pesar de las reticencias que tiene un poco, nos da un poco de miedo, pues AENA lo recogió muy bien porque dijo, oye, pues estupendo, porque esto nos va a servir para identificar mejor las puertas, y de hecho ya con la señalética de inicio se empezó a correlacionar el color de las puertas con el color de la estructura, que nunca se pensó así. Luego, una cosa también interesante que podéis ver, si os fijáis, estos elementos estructurales que sustentan la V esta metálica tienen espacio para una bajante aquí. Porque, claro, es decir, el problema que tenía esta terminal, esta cubierta, era cómo evacuar los puntos de agua más bajos. Y dije, bueno, pues a base de bajantes. Claro, había que meter tantas bajantes que esto complicaba. Y decidimos explorar un sistema que es el Fuel Flow, que es un sistema neumático de recogida de agua, que es lo que finalmente se instaló. Se abandonó la idea de bajante y instalamos un sistema que va lineal, que luego se duplicó porque hubo en Madrid hace 5 o 6 años, recordaron unas tormentas de agua en verano tremendas, que hubo inundaciones serias en la T4, de hecho ahí acaban de mandarme los vídeos mis amigos del agua cayendo por ahí, y se decidió duplicar algo que ya estaba duplicado. Yo creo que ahora está casi cuadruplicado, ¿no? Pero que ha acabado funcionando muy bien. Es un sistema muy bueno, que la cubierta hay que tenerla evidentemente muy bien mantenida, muy limpia, pero ha funcionado muy bien. Pero aún así veréis aquí, como yo digo, la verdad que os fijéis que están los huecos para las bajantes puestos. Estos ya son unas imágenes de la obra ya muy avanzada. Estamos aquí colocando las mesas de los puentes con el piso de vidrio, porque sí teníamos mucho interés que los puentes ya iban, como veis, una estructura metálica muy densa, para que no hiciesen mucha sombra sobre todo en las plantas inferiores, poner piso de vidrio. Luego, curiosamente, muchos de estos puentes se han cerrado por razones comerciales y de explotación del propio aeropuerto para conseguir más espacio para las tiendas. Como sabéis, en los espacios comerciales hoy el comercio es el dueño del aeropuerto, ¿no? Y es muy difícil luchar con los responsables de las áreas comerciales, porque eso en definitiva pues son de lo que vive el aeropuerto. Aquí podemos ver la instalación de los carruseles, de las velas de tela, que son las velas de tela de los lucernarios. Aquí se está sonando, aquí podemos ver que ya el tema del bambú. Por ejemplo, el tema del bambú surgió porque queríamos siempre, desde el primer momento, que la cubierta fuese de madera. Pero claro, al tener unas curvas en 2 direcciones, como tiene la cubierta, tenía que ser una madera muy flexible, y que claro, el bambú tiene la ventaja de que es una bambú flexible, por supuesto, es un bambú procesado, no es un bambú limpio, es un bambú procesado, y luego que el bambú es una madera de muy rápido crecimiento, con lo cual, pues hombre, pues es una madera que ciertamente pues tiene su calidad ecológica, en el sentido de que no tienes que talar
especies muy duraderas, muy longevas para obtener bambú. Y la verdad es que ha funcionado muy bien, muy bien. Teníamos algunas reticencias, cómo se comportará en el futuro, porque la madera es un organismo vivo, pero bueno, la verdad es que esto lo hizo me parece el Lindner, quiero recordar, y salió francamente bien. Estos son los testeros de la terminal. Esto podéis ver aquí los diferentes metros cuadrados y presupuestos, es lo que comentábamos antes, que estaríamos en torno a 1.100 millones de... Perdón, es que no, estos son metros cuadrados, pero es que coincide casi con el presupuesto de 1.100 millones de euros. Es 1.100.000 metros cuadrados, de los que tenemos dividido ahí, veis la división, terminal 470.000, satélite casi 300.000 y parking en torno también a 300.000, que son las diferentes actuaciones, las tres grandes actuaciones que hubo, y aquí se puede verse perfectamente lo que os comentaba antes del APM, cómo da esta curva y contracurva al haber desplazado la terminal hacia el sur, estos 300 metros de los que os comento, ¿no? Estos son unas imágenes ya con la terminal acabada. Esto también con los parasoles que se colocaron exteriores, que yo también son muy útiles porque tened en cuenta que esta terminal está orientada, tiene una orientación, claro, pura norte-sur. Entonces el sol de levante y de poniente son duros en Madrid. Los que habéis tomado un vuelo por la mañana tempranito, podéis ver cuando el sol nace que el sol te pega completamente en horizontal y que es muy difícil pararlo. De hecho, a los policías de inmigración de satélite que tienen el puesto en horizontal mirando tal, pues nos decían que a veces tuvimos que hacer ahí un pequeño invento con Oleaga, con el director del aeropuerto, porque les daba el sol en la cara. Además son cosas curiosas que cuando haces un proyecto, muchas de estas cosas, claro, son imposibles de verlas, ¿no? Porque claro, pero luego son cosas que luego tienen que resolverse, ¿no? Y estas son fotografías ya de una obra prácticamente recién inaugurada o a punto de inaugurarse, que es la configuración que tiene. La verdad es que yo, que la uso mucho, claro, lógicamente como muchos de vosotros, siempre que voy me produce una sensación de que sigue siendo una obra muy actual, es decir, ya tiene 14 años de vida, pero sin embargo creo que tiene una magnífica salud estética, por lo menos. Además, ha aguantado muy bien todo el proceso de transformación de los mostradores automáticos, de los chiringuitos, de tal, porque claro, en un aeropuerto están viniendo continuamente cantidad de cosas, bueno, si lo que tienes que hacer es un espacio que admita todo, ¿no? Estos son los tótems de la climatización. También es un tema muy interesante la climatización, porque, a ver si lo puedo ver en la anterior. No, bueno. La climatización, claro, climatizar un espacio tan grande era complicado y sobre todo muy caro. Entonces, aquí estuvimos pensando en lo que luego se instaló, que fue la climatización por desplazamiento. Es decir, todo viene por suelo, como sabéis, que en Madrid, en un clima como Madrid, la climatización fundamentalmente es frío, lo que impulsar el frío. Calor, es muy difícil que en Madrid haya que impulsar calor, porque el propio edificio, con la propia carga térmica de los usuarios, casi lo cubre. Entonces, el frío, como el aire frío pesa más, pues realmente lo único que necesitas climatizar son los 2 primeros metros donde caminan las personas, ¿no? Entonces, todo es por suelo, tienen esos difusores que habéis visto, que son unos cilindros metálicos, que además a muy baja velocidad, con lo cual realmente no te incomoda el flujo de aire saliendo, y tenemos pues los 22 grados o los 23 grados que necesitamos a ras de suelo, y luego arriba a lo mejor hay 40 o 50 grados en los que se acumula el calor en la zona de las zonas altas de la cubierta, ¿no? Pero claro, eso ya a nosotros no nos importa. ¿Veis? Aquí se ve perfectamente, estos son los climatizadores de desplazamiento, que el climatizador es la pieza interior y esta de exterior es una carcasa de protección, pues para que la gente no se aproxime demasiado. Y veis que está repitiendo, y con esto realmente se climatiza todo el aeropuerto. Estas son las bajantes, no sé si lo veis aquí, me parece que hay algunas, no sé, no, estos 4, no se ven aquí, del fuel flow. Y luego estas lámparas, que son para iluminar siempre de abajo hacia arriba, porque se pretendía que
tuviésemos nada más que una luz por reflexión. Aquí puede verse perfectamente la terminal casi en su totalidad con la gama de colores que estaba comentando antes del arcoíris, ¿no? Esto es el vestíbulo de llegadas desde una de las plantas superiores. Es curioso cómo cuando hubo el bombazo de ETA, que voló completamente un módulo de parking, es impresionante, yo lo fui a ver a los 2 días y del módulo de parking no quedaba absolutamente nada. Dice, ¿cómo se puede volar con los explosivos que caben en un maletero de un coche? Un módulo de parking que me parece que son 1500, son 1500 coches casi, son 9000 total, y desapareció. Bueno, pues gracias a que el parking tenía una protección de una malla que se había puesto por motivos estéticos, eso lo que hizo fue amortiguar de tal forma la salida de 2 cascotes y de toda la onda expansiva, que yo he visto un vídeo de la terminal, que tú lo has visto por el bombazo, una cámara fija, que se ve el bombazo como la fachada hace así y se vuelve a recuperar, porque precisamente por el tema de la flexibilidad que comentaba antes, aunque la fachada interior esta es mucho más rígida que la otra. Esto es una imagen, también un tema muy importante. Desde el inicio quisimos que la recogida de equipaje, los carruseles, tuviesen luz natural. En general, en casi todos los aeropuertos del mundo que las recogidas de equipaje están abajo, siempre, pues nunca hay luz natural. Y son espacios muy pequeños, muy angostos y muy tristes. Y aquí quisimos que estos carruseles siempre tuviesen la posibilidad de tener luz superior. Por eso hicimos estos cañones con estos puentes que hubo que proteger, lógicamente, con estos vidrios altos para separar la zona del lado aire, del lado tierra y los controles, lógicamente, la gente que ha pasado por los filtros o no ha pasado por los filtros. Estos son también fotografías que todos conocemos. Aquí podemos verlos. Aquí se ve muy bien. ¿Veis la bajada de agua? Hay una bajada de agua cada X metros, cada cientos de metros, no sé, la siguiente estará por aquí. ¿Ves? Luego se duplicaron con otras al otro lado. Esta es la estación del APM, también con los sistemas de climatización que podéis ver aquí, los grandes tótems. Las luminarias las diseñamos también nosotros en la obra. Es una luminaria que hicimos con Seteco, con Siemens, hay 10.000 unidades. Y recuerdo una anécdota que se hizo un concurso entre 4 proveedores de primer nivel, estaba Buxini, estaba Siemens, y Siemens, me acuerdo que dijo, bueno, yo puedo fabricar la luminaria en tal precio. Entonces se fue a un estampador de Móstoles que estampaba, tenía un taller de estampación, y esto luego me lo han contado los de Seteco, y entonces dijo el señor de Móstoles, dice, sí, yo esto si quieres se lo hago, pero usted no me paga en el molde. Claro, el molde costó más de 1 millón de euros. O sea, el molde de estampación. Yo no sabía que un molde de estampación puede valer esas cantidades, pero claro, dividías entre los 10.000 unidades y aún así te salía rentable, porque creo que un molde de estampación, para que estampe las 10.000 unidades, bueno, 10.000 o más, porque claro, ya una vez que te pones a 10.000, de hecho yo luego en mi propio estudio monté 200 lámparas de estas que compramos a Siemens también, bueno, es que se pusieron en el mercado luego y están en el mercado abierto, te las puedes comprar, son luminarias bastante baratas, por cierto, son 300 euros cada una. La gente piensa que eso vale miles de euros, no, 350 es el precio de mercado de estas lámparas que las tienes hoy en catálogo en Siemens. Estos son también los ascensores que fueron diseñados también por nosotros en la obra, que luego los produjo Otis, me parece que fueron los de la terminal y Siemens el satélite, o viceversa, que también fueron unas cabinas pues, muy bonitas y diseñadas ad hoc para ello, ¿no? Y bueno, y luego ya la vida del aeropuerto, que es la propia vida de una ciudad en la que ya empiezan a aparecer todo tipo de elementos, publicidades, ¿no? Pero bueno, oye, la vida es así, ¿no? Esto es una de las últimas actuaciones que nos pidió AENA, que estudiásemos una especie de zonas más amables para pasajeros que quieren aquí quedarse y, bueno, pues descansar o acostarse o lo que sea. Pues claro, un aeropuerto, una terminal,
claro, funciona prácticamente funciona 24 horas. Los vuelos a lo mejor se interrumpen de 12 de la noche a 6 de la mañana, pero la terminal vive, ¿no? De hecho, creo que hay unas 40 o 50 personas que viven en la terminal, siempre vivir. Alguno de ellos lleva varios años viviendo. Y claro, ¿dónde vas a vivir mejor que en una terminal, no? Tienes aseos para ducharte, comida, la que quieras, porque tal, te tratan bien en todos los sitios. Cuando te aburres de la 4, te vas a la 2 o la 1 o a la 3, ¿no? Y yo creo, bueno, queda el parking, que como veis, bueno, todos lo conocéis, es un parking de 9.000 plazas. Se pensó para que se pudiese duplicar a este lado, que hay otra posibilidad de hacer otros 9.000, con una cubierta vegetal que está bastante integrado en él. Es un parking además muy cómodo, porque yo creo que cuando habéis aparcado ahí es un parking que tiene unas dimensiones de plaza muy interesantes. Aquí además puede verse, fijaros, la integración del parking en el paisaje, prácticamente no se ve. Porque claro, como la terminal está hundida, la cubierta del parking está prácticamente a la cota de los terrenos circundantes, los de Valdevidos, ¿no? Y como la vegetación que se puso es una vegetación, lógicamente, del lugar, no es una vegetación verde, pues está totalmente camuflado, ¿no? Y aquí podéis ver esos 4 procesos de llegar, facturar y ser controlado y embarcar, ¿no? Y todo con estos elementos tan regulares. Aquí puede verse la misma vista desde el otro lado. Y luego, ya para acabar, esta es la última diapositiva. Hemos conseguido muchos premios que obviamente son el fruto de un esfuerzo conjunto y más que las personas que estuvimos allí, como yo digo, de la sociedad española, que en definitiva son los que han pagado este trabajo estupendo. José Manuel y yo tuvimos la suerte de recoger el premio Stirling, que está por aquí, me parece, ¿no? Nos lo dieron Ahí. ¿Dónde está? Por Ahí. ¿No? Ahí. Eso es, que es un premio muy prestigioso. El último que se ha comentado, que se ha considerado una de las 25 mejores obras de arquitectura de lo que va del siglo XXI. Y como he dicho antes, bueno, mi agradecimiento a todos los que han participado, que realmente, bueno, pues, es una experiencia maravillosa. Hemos tenido un cliente excepcional, también lo digo, no es porque esté aquí José Manuel, porque lo hubiese dicho exactamente igual, pero me gusta mucho el que lo oiga, o sea que estupendo, y me ha encantado compartir esto con vosotros. Y cualquier pregunta, yo creo, tanto a mí como a José Manuel, como al resto de personas que puedan aportar algo, pues será súper bienvenido. Me daba un poco de vergüenza contar cosas que José Manuel lo hubiese hecho mucho mejor que yo. Seguro que no. Yo solo quería actualizar alguna cosa y decir alguna cosa más. Carlos dice que yo era su cliente. Yo quiero dejar claro que el cliente era AENA. Yo soy un empleado de AENA. Pero lo que sí es cierto es que era mi amigo. Durante la ejecución de las obras, como muy bien sabe Carlos, hay muchas vicisitudes, muchas tensiones. Y Carlos ha destacado una cosa que a mí fue de los mayores logros de Plan Barajas, que es que se configuró un equipo de gente ambiciosa que quería hacer la obra, quería terminarlo en plazo y quería terminarla bien. Yo empecé siendo director de Plan Barajas cuando llevaba 6 meses la obra. La primera piedra fue el verano, este verano hará 20 años, y cuando llegué yo fue en noviembre de ese mismo año, y lo que había era un gran charco lleno de barro y 4 pilares en el parking. La verdad es que la impresión que te llevabas era un poco emocionante en cuanto a decir, Dios mío, ¿dónde me he metido? No, pero bueno, pero lo cierto es que al principio los 5 magníficos que estaban en terminal, las 5 grandes obras, el dragados que estaba en el parking, luego se sacó OHL y dragados en satélite, estaban trabajando un poco, vamos a dejarlo alocadamente e interesadamente. Era ese concepto de que la UTE
en lugar de configurarse como una UTE, se configura como gente que quiere sacar el mayor provecho, cada una de las empresas, de lo que tienen entre sí. Y aquello funcionaba no muy bien. Hubo un revulsivo, no sé bien cómo, que hizo que todo el mundo tuviera ese anhelo de querer sacar adelante la obra, y yo, tanto mi equipo como el equipo de Carlos, como la parte de ingeniería, como la parte de construcción, como los muchos, porque claro, estaban las 5 grandes, pero es que entre esas pequeñas había un montón. Estaban todas las ingenierías, casi todas las ingenierías importantes de España, las constructoras que se decían entonces menores que empezaban a aparecer, estaban todos los grandes instaladores y estaban trabajando todos, y ya digo que hubo una especie de confabulación de astros que llevó a ese espíritu que comentaba Carlos, que es cierto, cuando hay ambición, cuando hay ganas de hacer las cosas salen y salen exitosamente. La verdad es que el espíritu cainista español al final hizo que no se le sacara en el momento de la inauguración el provecho que se debía haber sacado. La gente estaba más preocupada en decir que era una obra faraónica, o que había una gotera en no sé qué sitio, o que había no sé qué, que en poner en valor la importancia de lo que se acaba de hacer y que había hecho, como dice Carlos, toda la sociedad española. Y luego la otra cosa que quería comentar era que todo el mundo habla de la T4, la T4, la T4, la T4, pero el Plan Barajas era un proyecto de ampliación de un aeropuerto. Que la T4 era una pieza, era la pieza más importante, pero había muchas más piezas. Había piezas que tenían que ver con el campo de vuelo, que tenían que ver con la urbanización, que tenían que ver con obras que se hicieron inicialmente para adecuar las terminales 103, sobre todo la T3, y había instalaciones auxiliares como todo lo que tiene que ver con los contraincendios, con los sistemas de carga, con vías de circulación, había mucho más. Eso es lo que al final lleva a esa cifra que tanto se manejó de 6.000 millones, cifra que es, perdonad, falsa, porque la realidad es que Plan Barajas en su totalidad fueron como unos 4.400 millones aproximadamente. El problema estriba en que las expropiaciones estaban valoradas inicialmente en 700 millones y acabaron costando 1.700 millones. Pero la expropiación no puede asociarse a lo que es el coste de ampliación del aeropuerto. Es evidentemente coste porque hubo que pagarlo, pero no es decir, oye, es que las obras del T4 han costado 6.000 millones. Estos son parte de ese espíritu cainista que tenemos en España, meternos el dedo en el ojo a nosotros mismos, cuando la verdad es que si ahora miro, no hay más que mirar hoy la cifra que venía de lo que cuesta la famosa tercera pista del aeropuerto de Heathrow, que son, no me acuerdo cuánto, 14.000 millones o algo así, una barbaridad de ese estilo que, bueno, pues a todo el mundo le parece más o menos bien. Yo ya digo que lo que más quería destacar es esa buena colaboración que hubo, ese buen entendimiento, y desde luego yo agradecer infinitamente a mi equipo que hizo una labor extraordinaria. Yo hay mucha gente de AENA, yo recuerdo, no quiero citar muchos nombres, pero hay dos que yo destaco, uno el director del aeropuerto, Miguel Ángel Oleaga, y otro Jesús Mendiluce, que era el que tenía como partner directo a Carlos, que hicieron una labor realmente encomiable y que yo creo que AENA les merece un algo, vamos a dejarlo así. Y nada más, que cualquier pregunta que queráis, aquí estamos dispuestos a contestar, si la sabemos, si la recordamos, porque han pasado 20 años, están casi pasando 20 años. ¿Cuánto tiempo estuvo encendida en marcha para probar todo antes de que empezara la construcción? Es una pregunta muy interesante. Sí, eso es un aspecto muy interesante, porque AENA, cuando estaba construyendo terminales, lo que se ha hablado de los del 92, la realidad es que se ponía en marcha el aeropuerto, se metían pasajeros y bueno, todas las vicisitudes que se producían se arreglaban sobre la marcha. Yo estuve de director de Barajas un tiempo y recuerdo que ahí, cuando había, por ejemplo, una instalación nueva de un software, me lo ponían por la noche, al día siguiente no funcionaba, se montaba un follón y al cabo de 3 días lo estabilizábamos y conseguíamos funcionar bien. Entonces, en Plan Barajas se tuvo una idea que era interesante, que es hacer lo que ahora se llama el HORA. El HORA, que es probar. El Plan Barajas tenía como función dejar las instalaciones terminadas funcionando, es decir, si tú entrabas en esta sala y dabas al interruptor, funcionaba la luz, pero probarlo como proceso aeroportuario lo hacía otra unidad de AENA, que llevaba Ángel Gallego, y que llegaba a probar como proceso completo todo el funcionamiento del aeropuerto. Se llegó a contratar personas
para que fueran como si fueran pasajeros que entraban al aeropuerto con un vuelo, que tenían que sacar tarjeta de embarque, que tenían que facturar, que tenían que pasar control de seguridad, que tenían que encontrar su puerta y que tenían que hacer como si estuvieran embarcando del avión. Se compraron miles de maletas para probar el sistema automático de tratamiento de equipajes, y ahí sí que puedo decir que el sistema, que como decía Carlos era muy sofisticado, también era el sistema especial para matar a directores de Plan Barajas. Me daba unos sustos terribles, y las primeras pruebas que hicimos con las maletas llegaban a donde no tenían que llegar, se caían por las cintas, había de todo. Y bueno, pues se utilizó un proceso de prueba exhaustivo que duró un año aproximadamente. Se estuvo un año probando todos los procesos aeroportuarios desde todos los puntos de vista posibles para lograr que el día de la inauguración, cuando se pusiera en marcha, hubiera el menor número de problemas posibles. Cometimos un error, que es que se inauguró un domingo, se inauguró un día festivo. Esto parecía muy bien sobre el papel, pero luego resultó muy mal, porque fue un elemento de atracción hacia mucha gente, que el domingo podía venir, y el día de la inauguración la verdad es que se organizó un pequeño cacao, un pequeño follón que fue difícil de controlar. Pero bueno, al final el aeropuerto, sois usuarios seguro de él. Yo desde luego creo que el diseño que hizo el equipo de Lamela Rogers fue realmente exitoso. Desde mi punto de vista es el mejor aeropuerto que yo conozco, porque es un aeropuerto absolutamente claro. Es un aeropuerto que desde el momento en que entras tienes claro hacia dónde dirigirte, y tienes claro cómo ir, y tienes claro dónde estás. Y luego hay una cosa que yo cada vez que voy, o vuelvo mejor dicho, me llena de satisfacción, que es que cuando vuelves de otro aeropuerto de cualquier parte del mundo y llegas a Plan Barajas, cuando llegas a la T4, dice, realmente este aeropuerto es mucho más bonito que el aeropuerto del que vengo, y realmente es una satisfacción. Yo creo que el edificio de la T4 es un edificio absolutamente redondo desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de gestión aeroportuaria. Yo, como aeronáutico, siempre he defendido que un aeropuerto no es un museo. La funcionalidad tiene que prevalecer sobre cualquier otro objetivo, y en la T4 se ha logrado que la funcionalidad esté perfectamente coherente con la arquitectura, y a mí me parece, a lo mejor poco influenciado por algo, pero me parece un edificio magnífico, me parece un edificio precioso. Muchas gracias. Me gustaría puntualizar una cosa que has comentado, y es que acordaros que cuando se decidió, porque entonces no se sabía qué compañías iban a ir a la T4, cuando se decide que sea Iberia, Iberia deja de operar en unas terminales a las 12 de la noche, y a las 6 de la mañana estaba operando en la T4. A mí aquello me parecía imposible, ¿no? Imposible, porque se habían hecho pruebas anteriormente, hacía un año antes o 2 años antes, en Hong Kong, y el aeropuerto había estado parado 14 días porque no habían sido capaces. Claro, es que se dice pronto dejar de operar y operar. Es decir, que una torre de control, es decir, claro, dices, tú ahora lo ves con cierta, pero aquí yo imagino la angustia que tendríais en ese momento de pensar, claro, es decir, ¿qué va a pasar, no? Esto es así. La verdad es que solamente hay que pensar que se va un avión de un sitio a otro. Es que se va todo el equipo de handling, te van todos los vehículos, todos los de asistencia en tierra, todos los personal de Iberia, todos tienen que ponerse en sus nuevos puestos de trabajo, tienen que habituarse al puesto de trabajo, que ya habían tenido periodos de habituarse a ellos, y eso se hizo en una noche. Y efectivamente, yo no diré que fue la noche más tensa, porque en Plan Barajas os prometo que los últimos meses fueron todos muy tensos, porque había una fecha que entregar, las cosas, yo aprendí en mis carnes aquello de que parece que algo que no va a llegar, finalmente inexplicablemente llega, aquello de la terminación inexplicable del trabajo, pero fue una noche muy intensa, fue una noche realmente interesante, No sé, alguna cosa, sí. Claro, como demostración de que las cosas aquí se hacen bien y por ahí a veces no se hacen tan bien, cuéntanos algo del aeropuerto de Berlín. Algo hemos oído y no hemos oído. Ahora, a ver, yo no conozco el caso. Ahora, bueno, fuera de España hemos hecho algunos terminales importantes. Tuvimos parte del éxito, además de hacer estas cosas, es que luego podemos exportarlas, no solamente como arquitecto, como nación, como sociedad, ¿no? Tuvimos la suerte de hacer las dos terminales en Varsovia, la terminal A y B, que es hoy la configuración que tiene, que ha quedado bastante bien.
Hombre, no es equivalente a esto porque son 100.160.000 metros cuadrados. Luego, ahora estamos inmersos en un proyecto muy importante que va a ser la nueva terminal de Schiphol en Ámsterdam, pero para que tengamos una idea, la terminal de Ámsterdam son 110.000 metros cuadrados y son 600 millones de euros. Es decir, estamos hablando del triple de lo que costó esta terminal por metro cuadrado. Y llevamos ya, va a ser 3 años con el proyecto y no hemos empezado todavía la obra. Ganamos el concurso en el 17, en el 20, es decir, 3 años de proyecto. Las cosas fuera cuestan mucho más, se hacen mucho más lento, se implica muchísima más gente. Lo que me ha dicho de Berlín, lo que yo he oído, y pues estoy convencido que alguno de vosotros que esté aquí podría responder la pregunta mejor que yo, seguro, porque yo lo único que he oído que ha habido un problema muy serio con un cableado eléctrico, me han dicho que es un cableado eléctrico, y que como nadie es capaz de afirmar que aquello está bien porque no está bien, pues lógicamente aquello no tiene solución. Y cuando digo no tiene solución es que me han dicho, le preguntaba a un amigo mío que vive en Alemania y dice, no, es que hablan de que hay que volver a desmontar toda la terminal otra vez. Está acabada, lleva una terminal. Una terminal, la nueva terminal del aeropuerto de Berlín, es una terminal nueva, la han acabado, no cumple y nadie da con el problema. No es que nadie da con el problema, nadie quiere asumir el problema. Con lo cual, creo que hay problema para... Pero no solamente es esta, acordaros lo que pasó en París con la terminal que se cayó, la nueva terminal que se cayó un módulo de hormigón porque los ingenieros y arquitectos se empeñaron a hacer una lámina tan poco espesor que colapsó, y que tuvieron que demoler la terminal completa, y sin inaugurar. Es decir, que como dice José, estas cosas cuando pasan fuera parece que... Oye, la terminal 5 de Heathrow, por las maletas, que tenían que mandar las maletas a Italia. Les cuento, si queréis, de Berlín una anécdota. Que cuando yo estaba director del Plan Barajas, me vino el director del Plan Berlín, por llamarle así. Vino con una serie de gente del Ayuntamiento de Berlín y diputados y tal, y todos me empezaron a contar lo que hacían, yo les conté lo que hacían, y entonces me dijeron, no, nosotros vamos a inaugurar el 12 del 12 del 2012. Y yo dije, hombre, como son alemanes, seguro que lo hacen. Ha pasado los caballos. Recuerdo de aquello porque era el 12 del 12 del 2012. A las 12. A las 12 y 12. Pero bueno. Pues mira, pues ahí están. Sí, bueno, parece que los alemanes, tal, yo estuve hace poco en Hamburgo, y no sé si habéis estado en la maravillosa ópera, presupuestada en 70 millones de euros y que ha costado 700 millones, 10 veces más. Claro, es decir, a nosotros nos pasa, lo que decía Manuel, que la gente dice, no, claro, la terminal ha acabado costando, es que yo solo he leído, 6.000 millones. Y yo digo, claro, pero además, como ya ha salido en la prensa, se ha recogido en internet y tal, ya es imposible. Es lo que dicen en la tertulia. Sí. La tertulia dicen 6.000. 6.000 millones. Pero además hablan, como dice, no del Plan Barajas, que además yo no sabía No, la cifra. la T4, 6.000 millones, no. De todas formas, a mí, mis amigos arquitectos me enseñaron una cosa y estoy plenamente convencido. Sabéis que en las obras hay calidad, precio y plazo. El precio y el plazo pasan, la calidad nunca pasa. Y realmente hay que hacer el esfuerzo en lograr que los edificios, las cosas que se construyan, la calidad prevalezca. Y hay un ejemplo que Carlos lo sabe perfectamente, icónico, que es la ópera de Signe. La ópera de Signe fue súper cara, tardó 300.000 años más, no lo sé exactamente, pero hoy es el icono de la ciudad de Signe, es el icono de Australia y es un ejemplo claro de cómo la calidad prevalece sobre el precio y el plazo. Sí, el arquitecto lo ¿Se ha echaron. defendido bien a los arquitectos? Sí. Ya me has puesto un caso muy curioso porque el pobre uso tuvo que emigrar y hace, creo que 4 o 5 años le pidieron perdón públicamente y fue el hijo porque él, no sé si me parece que ya había fallecido, pero nunca quiso volver a pobre. El arquitecto de Sí, Hudson, de la ópera. Pero para aquello fue, aquella historia, os recomiendo que la leáis, es una novela, pero muy interesante también, como dice. Claro, tuvieron muchos problemas con ella. Bueno, sí, muchísimo. Es un proyecto del año 57 que se inaugura en el 70, 20 años también, bueno, unos líos, porque era inconstruible. El problema es que
Bueno, es una historia muy bonita, ¿no? Pero vas allí, yo he estado en Sydney, pero fui a ver. Lo primero que me chocó es que yo me lo imaginaba mucho más grande. Y cuando llegué allí, no sé si habéis estado en algunos Sydney, dije, pues esto es la mitad de lo que pensaba. Porque claro, las fotos que yo veía nunca tenían una persona, ¿no? Entonces me imaginaba tal, y digo, pues esto no es tan grande, pero te cuentan la historia de todo el proceso y es impresionante. Pues me dice, es el edificio, a mí me ha parecido más impresionante de lo que he visto y más me ha impactado. Realmente como edificio de arquitectura contemporánea, ¿eh? Luego, arquitectura clásica, hay otros, vas al Panteón de Roma o a Santa Sofía, tal, evidentemente, no, pero bueno. Y fue porque este Hudson al final lo resolvió con porque era no inconstruible, no había parámetros matemáticos para calcular la estructura con esas formas hasta que no se le ocurrió usar casquetes esféricos puros. Entonces ya se pudo parametrizar, pero porque entonces no había ningún ingeniero estaba Obearu, que se realmente atreviese a calcular y que aquello no colapsaba. Pues recomiendo que bueno, en Wikipedia o cualquier sitio lo tenéis, es apasionante, ¿no? Ya que has puesto eso. Una cosa. El atentado de las Torres Gemelas supuso un cambio absoluto en el transporte aéreo. Entonces parece ser que estabais en plena construcción de eso. Hizo variar mucho el concepto de seguridad en la T4, porque habría que poner muchas más medidas de seguridad. ¿Supuso un problema eso? El tema, efectivamente, de las Torres Gemelas fue un antes y un después en los temas de seguridad, y lo que se hizo en el diseño de la T4 es pedir que hubiera un control de seguridad centralizado. En la T123, si recordáis, hay puestos de control de seguridad esparcidos a lo largo de T123. Aquí la idea era tener un puesto de control centralizado que cumpliría dos objetivos. Uno, primero, tener centralizados a todos los pasajeros y luego poder gestionar el número de personas que estaban atendiendo los puestos y el número de puestos que se abrían en función de la demanda que se había en cada momento. Luego después la flexibilidad de los horarios de los empleados no es tan flexible, pero se intentó con eso. Y eso llevó también al diseño específico de cómo era el control de seguridad. Añadido un poco a lo que has comentado, Santi, una de las cosas que va a influir más en el diseño de las nuevas terminales, que lo estamos sufriendo nosotros en Schiphol, y a ver lo que pasa en Barajas, si se aplica, porque es casi imposible aplicar, son los famosos 30 metros ahora te están exigiendo por una normativa europea que los coches no puedan llegar hasta 30 metros de la fachada de la terminal, por un tema de explosivos, ¿no? Entonces, claro, en Schiphol ya nos han hecho retirar las dársenas de vehículos 30 metros y, por supuesto, las fachadas tienen que tener una serie de cálculos explosivos que además es complejísimo porque no mucha gente sabe estos temas. Tienes que hacer unas simulaciones de estructuras resistentes a un tipo de explosivo determinado, tal, y claro, esto mismo en Barajas pues no se podría hacer, porque no te permite ni siquiera que esté cubierto. Es decir, tú en Schiphol habíamos dicho, no, una marquesina, no, una marquesina, nada, la gente que se moje, pero te deja el taxi 30 metros andando hasta la fachada, por un tema de seguridad. Aquí será difícil, ¿eh? De todas formas es curioso, ¿no? el que en el único sitio donde sí se ha producido un atentado con bomba, que es el tren, siga uno pasando el control de seguridad como Pedro por su casa con la chaqueta, tal, los coches pegados a todos los sitios, y en los aeropuertos, en cambio, se nos tiene que meter y tratar como si todos fuéramos terroristas. Pero bueno, eso es Pero fíjate que es difícil de luchar contra ello. Una cosa que pienso es que el atentado que hubo en el parking se puede repetir en cualquier momento. En cualquier momento. Porque mira tú si es fácil coger un coche, ir a los explosivos, meterlo en un parking e irte. Oye, pues porque nadie te mira, porque ahora tampoco va a estar, pero afortunadamente hay que tener, pues se conoce que atentar o tampoco es tan fácil, o tampoco hay tanta gente mala en el mundo como para atentar, por lo menos en Europa, no sé si en el mundo no, por ahí los yihadistas en Oriente o tal, las sociedades son mucho más conflictivas, o hay mucho más conflicto, pero aquí es una cosa que yo pienso, el atentado de la T4 se podría, repetir en cualquier momento, desgraciadamente. Sí, sí. Lo único que digo es que se podría repetir en la T4 o en la estación de Atocha. No, por supuesto, sí. No, o en el Corte Inglés, ¿no?
no dañó en absoluto a la fachada de la T4, no dañó nada. No, cristales rotos, Muy poco. Fue una flexibilidad en la cubierta, se ve perfecta en el vídeo que hace, osciló, creo recordar que me dijeron, la cubierta llegó a oscilar casi 60 centímetros en algunos puntos, es decir, estamos hablando de movimiento, es una estructura muy flexible. Lo que es la fachada, se la ve en el vídeo como sube la onda expansiva y vuelve otra vez, y en ese movimiento se rompen algunos cristales, pero la fachada quedó bien. Y luego que hubo que derruirla, No, todas no, cambiar cristales, no, lo que es la estructura, estructuralmente no. La fachada, no. Lo único que se rehizo fue completamente el módulo del parking, fue el D, ¿no? Sí, el D. El del parking, como decía Carlos, no quedó nada. Yo lo vi al poco tiempo, a las horas de haberse producido el atentado, y la verdad es que era desolador, se te caía el alma a los pies. ¿Cómo se explica que un dispositivo tan pequeño, dentro de un coche, haya hecho un destrozo tan grande en un edificio que está para soportar coches? No te lo puedo decir. Bueno, ya sabéis que en la T4, además lo habréis visto a la entrada, hay una especie de elemento extraño, que no sé, alguno de vosotros lo ha identificado, que es un búnker para explosivos, para probar bombas. Se lleva, yo creo que nunca se ha usado. Se lleva allí, tiene una cubierta liviana para que se mete allí el explosivo y se activa para que... Lo que se llama el nivel 4 del control de explosivos en maletas. Que sabéis que primero pasa a un nivel que es automático, rayos X automático, un nivel 2 que es los mismos rayos X, pero ya un operador que está mirando lo que pueda ocurrir allí. En caso de que el operador lo rechace porque no lo ve claro, va a una máquina tomográfica donde se disecciona como si fuera salchichón, y de la máquina tomográfica, si sigue habiendo problemas, se lleva a este sitio y se llama al dueño del equipaje. Si no aparece el dueño, si aparece el dueño, se le mete con la maleta. Y si no aparece el dueño, se explota la maleta y ya está. Muerto el perro, se acabó la calle. Y es una pieza que cuando llegas en taxi a la terminal, en la dársena de salidas al inicio, veréis que es una pieza que debe tener como 10-12 metros por 4 de alto, ¿no? que tiene forma oblonga, que se ve ahí perfecto, es como una pieza como una especie de depósito, es una especie de depósito realmente, porque tiene su propia salida de líquidos, porque claro, en el caso de que hubiese un explosivo... Muchas gracias. Gracias a vosotros.